buscamos aquí de dónde venimos, cuándo comenzó el universo, cómo comenzó, la sabiduría humana se pierde en medio de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana se confunde cuando empieza a entrar a descifrar a Dios. Y la sabiduría humana nos trajo la respuesta que somos hermanos de los micos. Amén. Eso es lo que la sabiduría humana llegó y nos reveló. Entonces la sabiduría humana nos trajo revelación, conciencia, conocimiento humano, y nos dijo: eso es lo grande que hemos descubierto. Ustedes son relativos de los monos. Y antes de los monos hubieron microbios que saltaron y les salieron colas. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, eso es todo lo que la sabiduría humana nos ha revelado. Sin embargo, cuando abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios nos llama: ¿qué quieres creer tú? ¿La sabiduría humana o la sabiduría que viene de los cielos? La sabiduría que dices: tú no eres un animal. La sabiduría que dices: tú tienes un alma que vive para siempre. Que tú eres diferente al mono, al gorila y al chimpancé. Amén. Gracias a Dios que somos diferentes. Hay comportamientos naturales similares. Sin embargo, hay algo muy diferente. Y la sabiduría humana ha tratado de descifrar esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Esa diferencia se llama el alma. Dios creó se puede decir los monos, chimpancé, gorilas, orangutanes. Todos estos seres que tienen cierta inteligencia, ¿verdad? Porque tienen inteligencia. Ahora, ¿los delfines tienen inteligencia? Claro que sí, las ballenas súper inteligentes, ¿verdad? Hay animales en esta tierra que viven en comunidades, que se protegen unos a otros. Eso existe aquí en la tierra, ¿verdad? Pero hay una diferencia cuando llegamos al ser humano. ¿Sabes cuál es la diferencia? Está en el libro de Génesis capítulo 1 y dice: y el Señor sopló el aliento de vida en Adán y lo hizo un alma viviente. Y eso creó la diferencia, marcó la diferencia entre el ser humano a todo el resto de la creación. Lo hizo en su imagen y semejanza. Es interesante y eso lo dije hace unos meses atrás, pero cuando mi esposo y yo estuvimos en Ginebra, una persona nos estuvo hablando sobre un experimento que se hizo en Ginebra, en Suiza, hace muchos años atrás. Y esto era cuando científicos también eran cristianos. Hoy en día hay muchos, pero en esos tiempos era lo normal. Estamos hablando, muchos científicos eran creyentes antes de ser científicos. Por ejemplo, una persona que se llama Miguel Servetus o Michael Servetus. Servetus fue el que John Calvin quemó en Ginebra, at the stake, con todos sus libros. Sin embargo, escaparon algunos. ¿Por qué John Calvin quemó a Michael Servetus? Porque Michael Servetus estaba refutando las doctrinas de John Calvin y estaba hablando sobre la unicidad de Dios. Y estaba hablando sobre la revelación de que Dios estaba en Cristo. Entonces John Calvin dijo: no, esto no puede. Estas enseñanzas van en contra de la iglesia. En esos tiempos la iglesia católica ya establecida. Y John Calvin agarraron y lo quemaron. Y fue ahí en Ginebra, estuvo en la iglesia de John Calvin en Ginebra. Pero lo interesante es que Michael Servetus no era un don nadie. Michael Servetus fue la persona que descubrió la circulación pulmonar en el cuerpo. Y es el padre de la circulación pulmonar en esos tiempos. Pero también era una persona, tengo su libro, es increíble, que hablaba de empezó a refutar todas las doctrinas de la deidad que estaban equivocadas en esos tiempos, en la iglesia establecida. Y por eso fue quemado. Pero en esos tiempos científicos eran personas que también eran creyentes. Y hace poco hubo un científico creyente. Y este científico dijo: voy a hacer un experimento para comprobar
que el ser humano tiene un alma y los animales no tienen alma. De este experimento comprobado, tú puedes ir a Google, verificar lo que fue un experimento verdadero. Y este experimento se hizo hasta una película que se llamaba, no me acuerdo si es 22 grams o 32 grams, no me acuerdo el nombre de la película, pero hay una película que salió de este experimento. 21 grams, that's right. Entonces, este experimento fue de esta manera. El científico dijo: voy a agarrar personas que están en cama de muerte, los vamos a traer al laboratorio y van a morir en mi laboratorio. Y los vamos a poner, y sus camas van a tener una pesa. Sus camas va a ser una pesa. Y quiero medir su cuerpo antes de la muerte y después de la muerte. En el instante que mueren, quiero ver si hay un cambio en el nivel de peso de la persona. Y entonces hizo con muchas personas experimentos y notó que cada vez que una persona fallecía, inmediatamente había un nivel de la pesa que se movía y siempre era la misma cantidad, no importaba la persona. Y las camas que te habían, no era una cama donde personas dijeran: no, pero es que los líquidos o esto, que se cayeron líquidos por allá. No, porque eran camas que no permitía que nada se cayera de la cama como estaba diseñado. Y cada vez que alguien fallecía, él llegó a esta cifra: 21 gramos se iban. 21 gramos se iban. Entonces para él fue increíble. ¡Wow! Increíble que 21 gramos se esté como si estuvieran departiendo inmediato. Esto no fue en un espacio de 3 horas, 2 días. No, era algo que se movía la balanza. Y entonces él dijo: ok, ahora para hacerlo mejor voy a agarrar y traer animales. Voy a hacer el experimento ahora con perros. Entonces empezó a hacer el experimento con perros y su experimento comprobó que no sucedía con los animales, solamente sucedía con el ser humano. Y este hombre escribió un reporte de que el peso del alma del ser humano son 21 gramos. Y de aquí sacaron una película. ¿Por qué? Porque él estaba comprobando que hay física en esto también. El ser humano tiene un alma. Amén. El ser humano tiene un alma. Y eso es lo que hace la diferencia del ser humano a un perro, a un gato, a un mico, a un chimpancé, a un gorila, a cualquier otro ser. ¿Por qué? Porque nosotros, ya la Biblia nos dijo que el Señor nos hizo con un alma viviente. Y eso hace la diferencia, ¿verdad? Hace completamente la diferencia. Ahora, para eso, ya el Señor me lo había dicho en Génesis capítulo 1. Entonces, es como, ¿qué sabiduría yo necesito recibir? Una sabiduría de la ciencia que constantemente nos está llevándonos a un lado de las cosas de Dios. Cuando Pablo estaba hablándole a los corintios, él ya estaba lidiando con civilizaciones muy avanzadas en su pensamiento, lidiando con el orgullo humano, el orgullo del imperio griego, el orgullo de los hebreos y el orgullo del imperio romano. Todas estas culturas, tanto hebrea, griega y romana, las 3 culturas se oponían al mensaje de la salvación. Para ellos era una locura, como dice la escritura, la predicación de la cruz es locura para los que se pierden. Era algo como insensato hablar de un hombre en una cruz. Para los griegos era una locura porque ellos adoraban el conocimiento. Es más, de los griegos viene el gnosticismo, que es ser salvo por conocimiento. Porque yo sé esto, ya soy salvo. Porque tengo cierto nivel de revelación, entonces ahora he experimentado libertad. Eso era el gnosticismo, llegar a niveles de conocimiento y por medio del conocimiento llegar a la salvación. Entonces Pablo estaba lidiando con todas estas cosas en Corinto y por eso él empieza a hablar sobre el tema de cómo el mundo le es locura la sabiduría de Dios. Y es verdad, hoy en día el mundo, estas cosas que tienen que ver con Dios, el camino de Dios, la salvación, empiezan a ser un obstáculo para las personas. Amén. Empiezan a ser una piedra de tropiezo. Muchas personas, usted ha escuchado personas que dicen: oh, que yo creo en Dios. Pero ya cuando empiezas a hablar de Jesucristo, ya es como: no, tampoco tanto. Porque cuando tú dices Jesucristo, tú ya estás entrando Biblia,
cruz, sangre, sacrificio, resurrección, una vida nueva, un camino nuevo. Ya estás, cuando dice la palabra Jesucristo, está representando todo un cambio y una diferencia. Es bueno decir Dios, todos podemos decir Dios. Hasta los creadores de Star Wars hablan de Dios. En la película Star Wars, The Force es Dios. Es fácil decir Dios, por cualquier religión puedo llegar a la palabra Dios. Pero Dios se encargó de darnos una identificación exclusiva y específica. Y esa identificación se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Es por eso Jesús dijo: seréis perseguidos, odiados a causa de mi nombre. Mi nombre marca la diferencia. Mi nombre te hace un creyente de verdad en Dios, o si no, es un tropiezo para ti. Y eso es la verdad. El nombre de Jesús es una bendición o es un tropiezo para muchas personas. Amén. Creer en Jesús. Hasta todo el tiempo HBO, Discovery, toda clase de canales tratando de hacer documentales sobre Jesús. Que Jesús es. Jesús se casó con él. Jesús tuvo hijos. Que Jesús aquello. Todo el tiempo tratando de atacar la naturaleza y a nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, cuando vamos a la escritura, empezamos a ver que Jesús en muchas ocasiones fue una piedra de tropiezo para muchas personas. Cuando terminamos de leer aquí donde estábamos, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. No hay nadie que gane. Tanto los judíos como los gentiles les es un problema Jesús. Les es un problema este nombre. Este nombre es algo insensato. Para los judíos fue una piedra de tropiezo saber que su Mesías, en el pensamiento de ellos, fue tan débil que tuvo que morir en la cruz. Para ellos fue una piedra de tropiezo tener un servidor humilde como lo fue Jesús. Ellos esperaban a un guerrero en caballo blanco que iba a tomar el control del imperio romano. Para ellos fue una tropiezo verlo tan calmado, tan meek, quiet, enseñando la palabra como un rabí. Ellos no estaban buscando un rabí, ellos querían un David. Ellos buscaban un David que viniera a hacer guerra contra todo el mundo. Por eso no lo recibieron. Ahora los judíos, esto también es una locura, es una insensatez hablar de este Jesús. Este Jesús que murió por el resto, este Jesús no hay grandeza, no hay glamour en ellos. No hay glamour en este camino. Y eso es la verdad. La cruz no es glamorosa. La cruz es sangrienta. La cruz representa la rebelión de toda la tierra. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Luego dice, si vamos al versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie venga a jactarse en su presencia. Así que cuando Jesús estaba caminando y entró a la escena, en esos tiempos Jesús se volvió una oportunidad para conocimiento de la sabiduría verdadera, para conocimiento de la gloria verdadera, para conocimiento de la revelación verdadera, o se volvió una oportunidad para caer, un tropezadero. Amén. ¿Alguna vez has conocido a alguien de esa manera? Que hablan de Dios, pero cuando empiezas a hablar sobre la fe en Cristo Jesús, se vuelve un tropiezo, se vuelve una barrera, se vuelve una separación. Amén. Ok, bueno, tú puedes
Creer en Jesús, yo creo en esto, todos creemos en Dios al fin y al cabo. Amén. Como lo dije antes, los hebreos buscaban luz. Los griegos buscaban conocimiento, los romanos buscaban la gloria. Era algo que era lo que los llevaba a ellos. Quiero conocer la luz, quiero conocer el conocimiento, quiero que entender qué es el conocimiento verdadero. De ahí salió la filosofía, el gnosticismo y todas estas cosas que se glorían en el conocimiento. Y luego quiero conocer la gloria, decían los romanos. Cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que en la faz de Jesucristo es lo más importante de este versículo. Si estás buscando iluminación, yo antes practicaba el budismo. El budismo habla sobre la iluminación, enlightenment, escapar el ciclo de reencarnación, to be enlightening, como el Dalai Lama, o no creo que haya llegado él todavía. Llegar hasta este nivel máximo de alinearme con el cosmos y ser parte del cosmos. Eso era lo que yo estudiaba antes. Ok, quiero iluminación. La palabra dice, ¿dónde está? En la faz de Jesucristo. Si quieres iluminación verdadera, está en la cara, en el rostro de Jesús. Ahí es donde viene la iluminación verdadera, porque hasta ese entonces estamos en oscuridad. Yo practiqué esa religión por un tiempo, buscando iluminación, buscando sanidad, buscando liberación. Y déjeme decirle que yo soy un experimento de esto para dejarle saber que lo único que encontré fue más oscuridad, más perdición, más confusión. No tenía sentido nada. Cada vez entrando en un hueco más profundo y más oscuro. Y esa es la mentira de Satanás, lo que mucha gente no se da cuenta, de que al entrar en estas religiones como hinduismo, budismo, hasta practicar el yoga, estas cosas que tienen, es lo mismo, están atados todos, es el mismo espíritu, están buscando alguna clase de iluminación, alguna clase de enlightenment, alguna clase de estado mental, de tener alguna clase de paz, pero lo que no se dan cuenta es que están poco a poco siendo más atados y encarcelados. Los budistas en esos templos son las personas más encarceladas que hay ahora en la tierra. Están encarcelados en jaulas de oscuridad en su mente, porque lo que se enseña es, tienes que pensar en nothingness, tienes que salirte a la nada, el tema es la nada. Dios no es un Dios de la nada, no es un Dios de luz, amén, un Dios de la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, amén. Estaba leyendo sobre una mujer que era una maestra muy grande del yoga, y ella estaba hablando como el aspecto de la religión, porque es una religión, el aspecto de la religión y todo esto, y estaba hablando de que cuando ella se entregó a esto, que de repente le empezaron a dar dolores en el cuerpo, en el estómago, le empezó a dar unas náuseas increíbles, y que ella fue a hablar con su yogi. No es el oso yogi, sino el maestro. y el yogi le dijo, no, tranquila, eso nos pasa a todos. Como diciendo, don't worry about it, just keep going. Y dijo que los dolores se hacían más intensos y no podía. Y esto era una persona hindú. Esto no es una americana aquí probando el yoga. Esto es el yoga verdadero hindú. Y esta mujer dijo, yo no conocía nada de lo que es la Biblia. No conocía nada, y ella dijo, y yo tenía pensamientos diabólicos todo el tiempo, y decía, yo no sé ni de dónde venían, porque no era algo que está en nuestra religión.
O sea, no está ni siquiera en nuestras enseñanzas, en nada. Yo no sabía de dónde venían estos deseos de hacer el mal, de matar, de imágenes terribles que veía. Y de ahí ella comenzó a buscar la luz. Si necesito salir de esto, hasta que se encontró con el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, que rompe las cadenas. Oh, aleluya. Cuando hay un alma buscando de Dios, no hay nada que pueda parar a esa alma de encontrar la luz y el conocimiento y la gloria de Jesús. Y la Biblia ya nos lo ha dicho. El hombre endemoniado, el hombre de Gadara endemoniado, con cadenas, encadenado. Mejor dicho, no sabía ni qué hacer ese hombre. Pero cuando pasó Jesús, nada pudo pararlo. Ni los demonios, ni las cadenas. Nada pudo parar a que él viniera a los pies del Maestro. Amén. Porque no hay nada que pueda parar el deseo de encontrar la luz verdadera. Entonces tenemos que comprender de que hay personas que buscan iluminación, hay personas que buscan conocimiento. Quiero conocimiento, grandes conocimientos. Hay religiones de conocimientos hoy en día, de toda clase de mitos, leyendas, niveles, toda clase de historias y cosas e invenciones de hombres. Y hay personas que buscan la gloria. Y esta escritura nos está diciendo de que tanto la iluminación como el conocimiento, como la gloria, todo está en la faz de Jesucristo. Todo está en el rostro de Jesús. Ahí es donde encontramos nosotros esas respuestas. Amén. Ahí es donde podemos decir, como dijo tanto Pablo como el otro hombre, dijo: yo lo único que sé es que yo estaba ciego, pero ahora veo. Ahora puedo ver. ¿Por qué? Porque de repente viene la iluminación. Aleluya. La iluminación que es de parte de Dios. Amén. Entonces, tantas personas que estaban buscando esto hasta en el tiempo de Pablo. Y de repente habían personas que se empezaron a tropezar con la piedra. Lucas capítulo 2 versículo 34. Mira cómo dice esta escritura. Lucas 2:34. Esta es una escritura muy reveladora. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída. Está hablando de Jesús. Para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha, o es contradictorio, señal que va a ser opuesta. Jesús mismo era la señal de parte de Dios, y esta misma señal, dice la escritura, iba a ser contradicha. Lo que quiere decir, yo sé que en español es una palabra bien extraña, pero lo que esto quiere decir es que va a tener oponentes, que esta señal va a ser opuesta por muchos. Uno podría pensar y decir: bueno, viene el Mesías y todo el mundo va a amar al Mesías. Viene Dios y todo el mundo lo va a recibir. Dios viene y todos va: wow, Dios, Jesús, increíble. ¿No? Pero fue el caso, no. Hubo oposición hasta la muerte. Oposición que lo llevó a la cruz del Calvario. Amén. Oposición que lo llevó a ser en realidad reprimido por todos. Crucificado. Aleluya. Ahora, cuando luego vamos al Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, para que veamos cómo Jesús hablaba. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: maestro, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué no hablas claramente? Y esa es la parte que es extraña. Es decir, Jesús vino y la Biblia dice que iba a ser una señal que iba a ser opuesta. Que iban a haber personas que iban a ser oponentes, iban a pelear en contra de él. Y cuando Jesús comienza a predicar, él empieza a hablar por parábolas. Tú creerías que Jesús diría: ¿sabes qué, Jesús? Tú simplemente cree en mí. Yo soy Dios en carne. Si crees en mí, Dios en carne, vas para el cielo. Amén. Es así de fácil. Pero no, Jesús vino hablando en parábolas, historias.
un poco oscuro su lenguaje era. Acabé de hablar como el maestro Yoda. Su lenguaje era un poco oscuro. Un lenguaje como, sí, Señor. Y los discípulos lo captaron y dijeron, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué no hablas simplemente blanco y negro? Claramente. Entonces Jesús le respondió a ellos. Él le respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Cuando yo hablo en público, cuando yo estoy hablándole a todo el mundo, las cosas no son blanco y negro. Las cosas están escondidas. Está escondido. Y es interesante eso. Dios en sí, en medio de la humanidad, Él está escondido como un tesoro que tiene que ser desenterrado. Y de eso se trataban las parábolas. Parábolas eran mensajes con un tesoro. Y el que quería, agarraba la pala y empezaba a escudriñar. Y de repente se encontraba con el tesoro. Amén. De repente se encontraba con algo. Por eso Él nos dijo, el reino de los cielos es como un hombre que iba por un camino y encontrando un tesoro, lo desenterró y dijo, wow, voy a vender todo lo que tengo y voy a comprar este terreno donde está este tesoro. Así es el reino de los cielos. Así es la palabra de Jesús. Así es la palabra de la Biblia. Entonces él estaba dejándole saber al mundo de que sí, tú vas a caminar y un día vas a ver algo brillando. Y vas a tomar una decisión si quieres desenterrarlo o quieres volver a tu vida normal. ¿Qué sabiduría estás buscando? Y entonces él dijo, al mundo le hablo en parábolas. Ya cuando ustedes son creyentes les hablo más claramente. Y tú sabes que es así, ¿verdad? Ahora a ti, ¿cómo te habla Dios? Dios no te habla en riddles, en parábolas. Hoy en día Dios te habla más directamente, más claramente. ¿Por qué? Porque tú ya compraste el tesoro. Porque tú ya te entregaste al tesoro. Amén. Porque ya permitiste que Dios sea el Señor de tu vida. Pero en este momento Él estaba hablando con un poco de personas que aún no creían que Él era el Mesías. Versículo 12 dice, let's follow along with me, please. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está hablando de cosas también espirituales. Obviamente no tiene mucho sentido esto, pero el Señor dice, el que tiene, el que ya tiene, ¿sabes por qué tiene? Porque está buscando. El que ya tiene es porque está desenterrando, porque su corazón tiene hambre y sed. Y el que ya tiene, el Señor va a agarrar y te va a dar más. El que no tiene, no puede tener más. El que no tiene, hasta el don que se le haya dado y se le será quitado. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada con eso, no tiene interés alguno. Tal como vemos la historia de Jacob y Esaú, que Esaú tenía un regalo de Dios, lo despreció y Dios se lo quitó y se lo dio a Jacob. Amén. ¿Por qué? Porque lo despreció. Él dice, hasta el que no tiene, el que desprecia, hasta lo que yo le he dado por nacimiento, se lo voy a quitar y se lo voy a dar al que desea, al que quiere. Estos son tesoros enterrados, tesoros escondidos. Entonces el Señor dice, versículo 13, Él está hablando de por qué Él habla de esta manera. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero cuando había personas que escuchaban parábolas, ¿sabes qué hacían? Luego se le acercaban maestro y decían, oye maestro, ¿qué? Empezaban a preguntarle esto y por qué, y averiguar y querer conocer más de Dios. Entonces el Señor no simplemente entregaba las cosas así. Sus mensajes hay veces eran hasta difíciles. En una ocasión Él le dijo a un poco de gente, el que no coma mi sangre, tome mi sangre y coma mi carne, no tiene parte del reino. Y la gente se friqueó y dice la palabra que se fueron muchos. Muchos dejaron de seguirlo por lo que Él dijo. Y no se daban cuenta que Jesús estaba otra vez hablándole
sobre el reino de los cielos, sobre su sangre en la cruz del Calvario, sobre su cuerpo que ha sido roto por nosotros. Amén. Entonces Jesús en muchas ocasiones empieza a ser una piedra de tropiezo. Mira lo que dice Romanos 9, versículo 30. Romanos 9:30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. Así que Jesús puede ser para ti hoy una piedra como un peldaño, una piedra sobre la que te paras, una piedra sobre la que te sostienes. Como él dijo en su otra parábola, que el que es sabio es el que construye la casa sobre la roca. Y aquel es el hombre o mujer que es sabio. Construye su casa, su vida sobre el conocimiento, revelación y gloria de Jesucristo. De que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay forma de llegar al Padre si no es por medio de Él. Que necesitamos salvación por nuestros pecados y solamente la sangre de Jesús puede salvarnos. El que construye su casa sobre esto es el que se entrega a Jesús por fe y dices: tú eres mi salvación, tú eres mi esperanza, tú eres mi camino, tú eres el Dios de mi vida. Y aquel hombre o mujer está construyendo su casa sobre la roca. Así que Jesús puede ser esa roca, o si no, puede ser una piedra de tropiezo. Amén. Lo que Jesús no puede ser es una rampa. Amén. Él no es una rampa, subidita así, tranquilo, pasito a paso, así, está rico, Señor. No, Él es una piedra. Y en esa piedra te puedes sostener y fortalecer, o en esa piedra te puedes tropezar. Cuando Jesús estuvo en la tierra ministrando, muchos se tropezaron. ¿Te acuerdas del joven rico que vino al Señor? Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? El Señor le habló de los mandamientos. El joven dijo: tiempo en eso ya. El Señor sabía su respuesta. Se le dijo: ok, déjame decirte la verdad. Déjame decirte lo que tú necesitas. Ve, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué sucedió con el muchacho? Se tropezó. La Biblia dice que se fue triste. ¿Cómo alguien se puede ir triste de una reunión con Dios? ¿Cómo alguien puede tener un encuentro con Dios y irse triste? Como él no es el único. Muchos vienen a la casa de Dios. La presencia de Dios se manifiesta. La palabra de Dios es predicada. Y hay unos se van levantados, otros se van abatidos. Muchos salen animados, levantados y salvos. Otros salen afligidos. ¿Por qué? Porque la roca me fue tropiezo hoy. Oh, aleluya. Porque la roca me tropecé hoy. ¿Por qué? Su palabra no me fue como yo quería. Amén. Su palabra fue un poco diferente de lo que yo esperaba. Amén. Y así fue con muchas personas a las cuales Jesús les hablaba y les manifestaba la palabra. Y aquí está lo que es. Mucha gente quiere que la palabra de Dios sea moldeada, que el reino de los cielos sea moldeado a mí, a mi cultura, a mi ciudad, a mi perspectiva. Y si la palabra de Dios es moldeada, es aguada, es destruida, es hecha menos, es algo, vamos a hacerlo, es como decir, vamos a hacer que la palabra no ofenda a nadie. Mi trabajo hoy en este púlpito es que usted todos, desde lo último hasta acá, todos salgan animados
y salgan sonrientes. Amén. Ahora, imagínate a Jesús en sus días y sus reuniones. Yo te hago la pregunta, ¿todos salían sonrientes? Nada más tienes que leer la Biblia. ¿Algunas veces fue apedreado? ¿Perseguido? ¿Le tocó huir? ¿Por qué? Porque no es solamente un peldaño, sino también es tropiezo. ¿Tropiezo para quién? Para los que se pierden, para los que no están buscando el tesoro. Amén. Entonces, cuando las personas hoy en día tratan de decir la iglesia cristiana tiene que ser suavecita, tranquila, que todos se sientan cómodos, que todos coman crispeta, que todos estén tranquilos, suave, que no haya convicción, no digamos pecado ni homosexual, ya no se puede decir eso, tranquilo, calma. Todos necesitamos alcanzar el mundo, tenemos un llamado. ¿Sabes qué están haciendo? Están volviendo la roca en una rampa. Amén. Una rampita así suavecito que va subiendo en ángulo. Pero el Señor nunca fue eso. Él no es una rampa, Él es una roca. Y su mensaje todavía es una roca. Tiene la capacidad. Mira, si el mensaje de Dios no es una roca, no puede destruir la oscuridad en tu vida. El mensaje de Dios es recio y es una roca. ¿Para qué? Para acabar las obras del enemigo en tu vida, para destruir la oscuridad, para destruir todas las cosas que tratan de encadenarnos a este mundo. Y Dios aún se encarga de que este mensaje sea escuchado de esa manera. Amén. Entonces, dice la escritura que pongo en Israel una piedra de ofensa, pero el que crea en él no será avergonzado. No serás avergonzado. Si tú pones tu confianza en esa roca, nunca vas a ser avergonzado. Nunca vas a ser desechado. Amén. Aleluya. Para terminar, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Primera de Pedro 2:4. Mira lo que dice la escritura. Lo que el Señor ahora nos dice a nosotros, hijos de Dios, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Cuando tú hables a alguien sobre Jesús y desechen el mensaje, no te están desechando a ti, están desechando a Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Mesías. Por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros que creéis, Él es precioso. ¿Sí es? Amén. Para vosotros que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Oh, aleluya. Versículo 8. No solamente eso, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿dónde? En la palabra. En la palabra. Tropiezan con la escritura, siendo como desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, aleluya. La desobediencia aún existe, hermanos, en el siglo XXI. Amén. La palabra de Dios aún es soberana en el siglo XXI. Amén. Y las morales de Dios aún rigen la tierra. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Piedra de tropiezo. Hay una escritura que dice que nosotros necesitamos caer en la roca. Caer en la roca. ¿Sabes qué es caer sobre la roca? Es postrarme, humillarme y decir: tú eres Dios. Tú eres Dios. Esa es la batalla de la sabiduría humana en contra de la sabiduría de Dios. Hay grandes hombres en la tierra, sabios. Estaba escuchando, leyendo hace poco sobre un ateo que dice, él es en sus memorias, dice que cuando empezó a estudiar la evolución se volvió cristiano. ¿Qué sucedió? Cayó sobre la roca. Empezó a escudriñar hasta que de repente se apareció Dios ahí en su escudriñación y quedó postrado entre la roca. Un hombre, un gran escritor, amado por todos los teólogos y doctores de la palabra de Dios, se llama C.S. Lewis. Oh, aleluya. Ateo. Y se volvió hasta hoy el apologist más famoso de toda la historia, porque era un filósofo ateo que de repente en su ateísmo y en su búsqueda de validar su ateísmo se encontró con la roca, y en un momento cayó enfrente de esa roca y dijo: el ateísmo no tiene sentido. Y se volvió uno de los hombres que más promovieron el mensaje de Jesús en universidades hoy en día. De ahí, de C.S. Lewis, es donde salieron las películas Narnia. Muchas veces lo han escuchado. Yo me acuerdo que hace poco, cuando salió por primera vez Narnia, estaba saliendo la Narnia moderna, que salió hace poco, big Hollywood hit. Cuando estaba saliendo Narnia, los humanistas y ateos dijeron: ah, sí, nosotros vamos a sacar también The Global Compass, The Golden Compass. Dijeron: esto es, Narnia no tiene chance. Golden Compass es una historia de cómo mataron a Dios. Era completamente lo opuesto a lo que estaba sacando el familiar. Creo que el familiar de C.S. Lewis era el que estaba encargado de la producción de Narnia, todavía en la familia. Y este Golden Compass dijo: nosotros vamos a sacar esto. Salieron en el teatro y Golden Compass fue completamente arrasado. Ni se escuchó de nada de Golden Compass. Todo era Narnia por todo lado. Narnia. Porque el león de la tribu de Judá, aleluya, ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. El hombre puede luchar en contra de Dios con su sabiduría, pero desafortunadamente, bueno, es más, afortunadamente para Dios, los que más luchan contra Él son los que más se convierten a Él. Y tenemos al apóstol Pablo, que no solamente luchó con Dios, sino con su iglesia, la persiguió, mató toda clase de atrocidades, hasta que se estrelló con la roca. Oh, aleluya. Así que tenemos que tener cuidado de reconocer que Él es Dios, humillarnos delante del ser humildes y decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y pararme, es mejor pararme sobre la roca a golpearme con la roca, porque la roca puede ser para mi bendición, pero a los que no creen se vuelve su tropezadero, se vuelve su caída, y sus corazones se endurecen y se pierden en contra de Dios. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos poner de pie? Hay muchas cosas que para ti han sido piedra de tropiezo en el cristianismo. Hay muchas palabras en la Biblia que han sido piedra de tropiezo para ti. Muchas cosas que ves en la iglesia cuando vienes y dices: esto me gusta, esto no me gusta.
Esto no me gusta. Hay personas que hablar sobre milagros es piedra de tropiezo. Hablar sobre los diezmos es piedra de tropiezo. Escuchar a alguien que habla en un lenguaje desconocido es piedra de tropiezo. Y para cada persona puede que haya una piedra de tropiezo dentro de la casa de Dios. ¿Sabes qué sucede? Si eso es sucedido en ti, estás en el lugar adecuado, porque significa que no todo está hecho para ti, pero tú estás hecho para el mensaje. El reino de Dios en realidad no está construido para ti. Tú estás construido para el reino de los cielos. Oh, aleluya. La palabra de Dios no está construida para ti. Tú estás construido para la palabra de Dios, para glorificar a Dios y su palabra, para que digamos Dios es verdadero. Y si no lo hacemos nosotros, la Biblia dice que las rocas gritarán, las rocas clamarán, la creación misma va a clamar que Él es Dios. Así que hoy te recomiendo, si tienes alguna clase de tropiezo en tu mente referente a Jesús y su palabra, entrégalo a Él y párate hoy sobre la roca. Dile, sé franco con el Señor: ayúdame con este problema en mi mente, ayúdame con esta duda en mi mente, ayúdame, Señor, a entregar esto sobre la roca, y ayúdame a pararme sobre esta revelación, entendimiento y verdad que es tu palabra, que voy a estar firme sobre ti. Mi vida va a estar firme sobre ti. Mi salvación va a estar firme sobre ti. Aleluya. Gloria al Señor. Este altar está abierto. Si alguien quiere pasar aquí adelante a hablar con tu Señor y con tu Dios, puedes hacerlo donde quieras que quieras hacerlo. Pero vamos a hacer este santuario un altar en este momento y vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar un momento con la roca de nuestra salvación. Vamos a hablar sobre Él, porque Él es la señal para esta generación. La roca, Jesús, aún es la señal para esta generación, y aún es el tropiezo para muchos en esta generación. Todo depende si quieres pararte sobre la roca o si vas a tropezarte con Él, que es la roca. Oh, aleluya. Señor Jesús, hoy venimos a ti. Ayúdanos a confiar en ti.